los creyentes, ¿no? Y venimos aquí como pueblo a celebrarlo, así que bienvenidos. Les voy a proponer una cosa, vamos a usar la imaginación. Hemos pasado un invierno bastante frío, ¿no? Y vamos a imaginarnos que estamos en uno de esos días de invierno, afuera está lloviendo, hay viento, estamos con frío y estamos en una casa de campo, una casa de estas antiguas con una gran chimenea. ¿Quién tiene chimenea en su casa? O sea, es raro tener chimeneas en casa, ¿no? Entonces vamos a imaginarnos, estamos en la casa de algún familiar, en un Airbnb, con chimenea, estas casas de piedra preciosas, y encendemos la chimenea, ponemos leña, al principio esa leña arde y empieza a dar calidez. Incluso la luz del fuego se refleja en las paredes, esa luz tenue, amarillenta, nos trae paz, ese calor nos llena el ambiente y estamos a gusto, ¿no? Hay una llama, hay calor, hay vida, el fuego ilumina todo, calienta todo, se nota que está ahí el fuego. Pero, ¿qué pasa? Estamos de vacaciones y no estamos para estar alimentando ese fuego, entonces lo dejamos estar ahí y pasa el tiempo y si nadie viene y le pone ahí atención a ese fuego, le echa más leña, lo alimenta, ese fuego poco a poco va disminuyendo y quedan las brasitas, ¿no? Sigue habiendo calor, porque esas brasas mantienen un calorcito, pero no está esa llama hermosa que nos encanta mirar, sentados a los pies de la chimenea y con esos juegos de luces que hacen las llamas de fuego, ¿no? Ya no hay llama. Desde fuera, el que lo ve de fuera parece como que todo sigue igual, porque como hay calorcito no se nota tanto, pero no es lo mismo que cuando está la llama. No es lo mismo una chimenea con llamas de fuego que con unas brasitas. Y esto no solamente pasa con el fuego, en una chimenea, a veces también pasa en nuestro corazón. Hay muchos que dicen, sigo viniendo, sigo creyendo, sigo estando, pero si son sinceros, realmente algo ha cambiado. Ya ese fuego no arde igual. Y no es que ese creyente haya dejado a Cristo, sino que ha perdido el fuego. Y al perder el fuego hay algo peligroso, que es que a veces nos acostumbramos a vivir sin el fuego. La Biblia habla directamente de este tema. Dice en Tesalonicenses, no apaguéis al Espíritu. Es decir, que hay algo en nosotros que puede perder esa llama, puede dejar de arder como debería. Y no porque Dios haya cambiado, sino porque nosotros dejamos de alimentar ese fuego, dejamos de echarle leña a esa chimenea para que esa llama siga ardiendo. Quizás puedas identificarte con esto, pero no porque hayas dejado a Dios, sino porque en tu corazón ya no sientes lo mismo que antes. Entonces ya la fe se vuelve rutina, la oración se vuelve mecánica, lo hacemos porque hay que hacerlo, y Cristo deja de ser una realidad viva en nosotros para pasar a ser un recuerdo, para pasar a ser algo que sabemos que es verdad, pero está en el conocimiento.
En los evangelios hay una escena que refleja bastante bien este tema. Cuando a Cristo lo crucificaron, los discípulos se quedaron devastados. Ya no sabían qué era lo que iba a pasar. Podemos pensar que se sentían como defraudados, como desorientados. Y hay dos discípulos que ya, como en Jerusalén ya no tenían supuestamente nada que hacer, se volvían a su pueblo, a Emaús, un pueblo que se llama Emaús. Y ellos iban caminando, iban, por lo que leemos, con el corazón apagado, la esperanza rota, pensaban que todo había terminado en la cruz, como los demás discípulos. Pero, sin saberlo ellos, quién era, Cristo resucitado camina con ellos. En un momento empieza a caminar a su lado, en ese camino. No sé si aquí hay gente de pueblo, pero cuando estás en los pueblos y vas caminando hacia algún sitio, a veces alguien se te acerca, te empieza a hablar. No es como aquí en las grandes ciudades, ¿no? Que nadie conocemos a nadie, ni nos miramos, ni nos saludamos, ni nos notamos. Los pueblos sí, es más común. Y aquí, este hombre se acerca, les habla, les explica las Escrituras, y al principio ellos no lo reconocen. Pero cuando Él se revela, estos discípulos dicen: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino? El corazón vuelve a arder cuando Cristo vivo se hace presente. El corazón vuelve a arder cuando Cristo vivo se hace presente. Y esto es lo que en esta doxología final que pone Pablo en este pasaje nos quiere explicar. Después de una extensa lista de saludos, como hemos visto y como ya hemos escuchado en otras predicaciones anteriores, Pablo termina con este trozo, con este párrafo, con esta frase que se le llama doxología, ¿no? El final de la carta, pero no está aislada. Este final es el cierre de todo lo que Pablo viene diciendo en esta carta. Él, en la carta, en los capítulos del 1 al 3, nos habló del pecado del hombre. En los capítulos del 3 al 5 nos habló de la justificación que es por la fe. En los capítulos 6 al 8 nos habló de la vida nueva que tenemos en Cristo. Y lo último que vimos del 12 al 15 es la vida práctica del creyente. Pero aquí, en este capítulo 16, Pablo termina con unas palabras finales en las que nos dice que todo eso se sostiene en Dios, no en nosotros mismos. Porque una vida fría no se reconstruye con más actividad. Se reconstruye cuando volvemos a Cristo y recordamos que Él vive. Dice Pablo en esta doxología, en el versículo 25, comienza diciendo: al que puede confirmaros. Él comienza no diciendo lo que debemos hacer, sino lo que Dios puede hacer. Dios puede confirmarnos, al que puede confirmaros. Y confirmar es afirmar, sostener, estabilizar. Es lo que hace alguien cuando alguien se está por caer y lo ayuda para que no se caiga, lo confirma, para que se quede firme, ¿no? Es como ese fuego que aparece y que luego vemos que
empieza a disminuir, disminuir, disminuir y quedan las brasitas, queda la brasa y alguien viene a la chimenea, remueve esas brasas, le pone un poquito de leña, un poquito de ramas y ese fuego vuelve a encenderse. Está confirmando ese fuego, ¿no? El fuego está, pero está tenue. Entonces el que viene y lo confirma, lo hace que ese fuego vuelva al estado en el que tiene que estar, que es una llama. Y eso hace Dios con nosotros. Porque cuando una persona siente que su vida espiritual se ha enfriado, ¿qué es lo primero que piensa? O lo primero que pensamos, ¿no? Si nos sentimos identificados con esta situación. Lo primero que decimos es, tengo que ponerme las pilas, tengo que volver a empezar, tengo que esforzarme más, tengo que recuperar lo que perdí, tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, me tengo que poner ahí a este tema. Pero la confirmación no empieza ahí. Empieza en que Dios puede encender lo que tú no puedes encender. Dice en Filipenses que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará, ¿no? Y Pedro, el apóstol Pedro, es un ejemplo vivo de esto, ¿no? Todos sabemos que Pedro, la noche que Jesucristo fue entregado, negó a Jesucristo. Él falló, como fallamos muchísimas veces nosotros, pero luego se quebró. Se quebró porque había cometido un error, casi sin darse cuenta, pecó. Pero Jesús ya le había dicho a Pedro antes de que hiciera eso, le dijo, yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Después de la resurrección, Jesús habla con Pedro y lo restaura. Y esto es posible, esta restauración, no solamente porque Cristo murió por nosotros, sino también porque Cristo vive por nosotros. Porque así como Él pidió por Pedro antes de que pecara, dice la Biblia, lo hemos leído en Romanos 8 también, en esta misma carta, que Jesucristo está a la diestra de Dios y que está constantemente intercediendo por nosotros. Como en ese momento intercedió por Pedro, Pedro pecó de todas formas, pero Él luego lo restauró. Es decir, no estamos siendo sostenidos por nuestra fidelidad. No es que como somos fieles nos merecemos que Dios nos sostenga, sino estamos siendo sostenidos por la intercesión continua de Cristo. Luego Pablo continúa esta frase diciendo que Él puede confirmarnos según mi evangelio y la predicación de Jesucristo. Y aquí está el centro, en el evangelio. Y el evangelio no es solamente que Cristo murió, como algunos se quedan solamente en esa parte. Sí, Cristo murió por nuestros pecados y ya está. La cruz nos muestra a Cristo crucificado, pero no se quedó ahí. Por eso siempre ponemos la cruz vacía, ¿no? Porque el evangelio es que Cristo fue crucificado por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día. La cruz nos muestra el precio del pecado. Tuvo que morir Cristo por nosotros, ese es el precio del pecado. Pero la resurrección nos muestra que ese precio fue aceptado. Dice en Corintios que si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Pero aquí está lo más profundo de todo esto, y es que la resurrección no es solo algo que ocurrió con Cristo, ¿no?
y que lo estamos recordando. Hoy, por ejemplo, estamos celebrando que Jesucristo resucitó. Es un hecho real, histórico, que pasó hace unos 2000 años y los cristianos cada año recordamos esta resurrección de Cristo. Por eso estamos aquí también hoy, celebrando esta resurrección. Pero no es solamente esto, no es algo que solo ocurrió con Cristo. Es algo en lo que en esa resurrección somos incluidos nosotros. Dice en Romanos 6, hemos leído anteriormente, que somos sepultados juntamente con Cristo, a fin de que como Cristo resucitó, así también andemos en vida nueva. No solamente creemos en la resurrección, por eso la celebramos, sino que participamos de la resurrección. Y no por nuestras emociones, no porque me siento emocionado, porque me siento bien, porque me siento así o me siento de la otra manera, sino porque hay una unión real con Cristo por medio de la fe. Y esto es clave porque el problema no es muchas veces que el fuego desaparezca, sino que dejamos de vivir cerca de la fuente que alimenta ese fuego. Los discípulos lo vivieron, como decíamos. Ellos antes de la resurrección, después de la muerte de Cristo, tenían miedo, se encerraron, estaban encerrados ellos en una sala, en un lugar, estaban desanimados. Pero después del encuentro con el Cristo resucitado, ellos tenían valentía, tenían claridad y tenían entrega. Estuvieron dispuestos a dar su vida por Cristo. Si Cristo no hubiera resucitado, ninguno de esos apóstoles hubiera estado dispuesto a ser torturado y muerto por causa de Cristo. Y este es uno de los argumentos que hay para las personas que niegan la resurrección. ¿Qué cambió? No fue que los discípulos tuvieran una información nueva. Cristo resucitó, ya lo comprendo. No. Sino que Cristo dejó de ser un hecho, un recuerdo, para ser presencia. Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. No dijo: yo doy la resurrección y la vida, sino yo soy la resurrección y la vida. Estamos andando en vida nueva en su resurrección y en su vida, en Él. Estamos en Él, que es la resurrección y la vida. Un creyente puede saber que Cristo resucitó y aún así vivir con miedo, sin gozo, sin dirección, con una fe que está apagada. Las llamas ya han desaparecido, quedan las brasitas ahí en la chimenea nada más. Porque Cristo está solamente en su conocimiento, pero no está en el centro de su vida. El proveedor del fuego está alejado de su corazón. Pero cuando Cristo vuelve al centro, cuando la vida se alinea con Él, cuando dejamos de resistir a la obra del Espíritu, lo que estaba en brasas, sin llama, vuelve a arder y vuelve a ser una hoguera llena de llamas de fuego que dan calor, que dan luz. Porque Cristo resucitado no solamente salva, sino que también enciende, sostiene y aviva. ¿Estamos viviendo solamente recordando la resurrección? Y aún peor, recordándola una vez al año, o dejando que el Cristo resucitado real avive cada día, cada segundo
cada momento, cada palpitar de nuestro corazón, como dice la canción, el fuego que hay en nosotros. Y Pablo continúa esta doxología diciendo, para que obedezcan a la fe. La fe no es solamente para entenderla. Es más, si es fe, tal vez nunca la entendamos. La fe es responder. La fe es rendirse y hacer lo que dice Cristo. Dice, Jesucristo dijo, el que oye mis palabras y las hace, no solamente oírlas, hacerlas también, pero teniendo bien claro que obedecer a la fe no es ganarse nada, no es que por obedecer ganamos algo, sino que lo que hacemos, cuando hacemos las palabras de Cristo, por medio de la fe, es una respuesta a un corazón que ha sido alcanzado. Y aquí hay algo importante. El fuego espiritual tiene que ser cuidado. Dios pone el fuego, pero nosotros tenemos que cuidarlo. Pablo le dice a Timoteo que avive el fuego del don de Dios, y se aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Le manda esto a Timoteo. Es decir, el fuego no va a desaparecer, van a quedar unas brasas, hay que avivarlo. Puede debilitarse si no se alimenta. Por eso, una fe que no se vive, una fe que está alejada de la fuente del fuego, se enfría. Con el tiempo se convierte en una costumbre, como una chimenea sin leña, en la que hay calor, hay brasas, pero no hay fuego. Y como decíamos al principio, aquí viene el peligro de acostumbrarnos a vivir con las brasitas, a conformarnos. Hay un pequeño, ya las brasas cuando se quedan blancas, que ni siquiera se ve nada, pero cuando acercas la mano está calentita, y bueno, ya el Señor en su misericordia ya verá. Y esta es la costumbre a la que podemos llegar a estar. Una chimenea con unas brasitas blanquitas que apenas dan calor. Y pensamos, bueno, está bien, es lo que hay. Pero Pablo no se queda en esto que nos dice, sino que termina mirando a Dios. Dice en el versículo 27, al único y sabio Dios sea gloria. Al único y sabio Dios sea gloria. Y aquí está la clave. El fuego no se alimenta solo, no se mantiene solo. El fuego no es espontáneo, sino que el fuego necesita una fuente. Y esa fuente espiritual es Dios. Dice Jesús en la Biblia, permaneced en mí, porque separados de mí nada podéis hacer. Los discípulos que iban camino a Emaús no cambiaron por su disciplina, no cambiaron porque tomaron una decisión de ser mejores, de hacer más cosas. Cambiaron porque Cristo se les reveló. Cristo estaba ahí con ellos, cerca. Y cuando Cristo se hace presente, el corazón arde. No por nuestro esfuerzo, sino por su cercanía. En conclusión, vemos que cuando la resurrección vuelve a encender el fuego, es como nos dice Pablo en Romanos, al decirnos al que puede
confirmaros. Hay un Dios que salva, hay un Dios que sostiene, hay un Dios que restaura, hay un Dios que vuelve a encender. Y lo hace a través del Evangelio. Un Evangelio que no termina en la cruz, sino en una tumba vacía. Cristo murió, pero Cristo resucitó. Y eso no es solo una verdad que celebramos una vez al año, o que los más espirituales dicen la celebramos todos los días, y otros dicen la celebramos cada domingo. De todas las maneras la celebramos que Cristo resucitó. Es una realidad que nos reclama, porque Cristo no resucitó solamente para que lo recordemos, sino que resucitó para que vivamos en Él. Cuando eso ocurre, cuando Cristo vuelve a ser el centro de nuestra vida, cuando deja de ser un recuerdo y se vuelve presencia, lo que parecía apagado vuelve a arder. Como en Emaús, los discípulos dijeron, ¿no ardía nuestro corazón? Al estar cerca de Jesús, ardía su corazón. Eso es porque Jesús estaba cerca de ellos. Y eso sigue siendo así hoy. Necesitamos a Jesús cerca de nuestras vidas. Por eso la pregunta final no es cuánto sabes de la Biblia, no es cuánto tiempo llevas en la iglesia, no es cuánto haces para Dios. La pregunta final es, ¿estás viviendo en ese fuego que Él ha encendido? ¿Está la llama cerca de esas brasas? ¿O estás viviendo de unas brasas porque un día ardieron, pero ha quedado solo el calorcito porque no estás alimentando ese fuego? Cada uno de nosotros póngase delante de Dios y considere si ese fuego está apagado o está encendido. Y si necesita acercarse a la fuente de ese fuego, porque Él está cerca. Los que nos alejamos somos nosotros, por eso tenemos que acercarnos nosotros. Él siempre va a estar cerca. Les invito a ponerse de pie y vamos a orar.